¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden todos bien. Hoy voy a hablar del chamán que inició a Carlos Castaneda. Carlos Castaneda cambió un poco la forma de muchas personas de las cuales se entendían la conciencia, los sueños, el mundo astral y la realidad misma. Pero detrás de Carlos Castaneda había otra figura, que era un anciano misterioso, un chamán yaqui, un brujo del desierto mexicano, con quien Carlos Castaneda se pudo contactar en uno de sus tantos viajes. Él se llamaba Don Juan Matus. Y bueno, ¿quién era realmente Don Juan? ¿Era un simple indígena sabio? ¿Un maestro espiritual auténtico? ¿O era alguien que realmente conocía secretos que jamás en este mundo deberían revelarse? Es algo oculto, que la ciencia no quiere hablar la ciencia de lo que Don Juan le explicaba a Carlos Castaneda. Porque lo que Carlos Castaneda escribió en sus libros no parecía filosofía, sino más que filosofía era un mapa oculto de otras realidades. Y bueno, hoy vamos a entrar a este mundo un poco de la experiencia que tuvo Carlos Castaneda, en un mundo donde existen depredadores invisibles, entidades astrales, seres que manipulan la mente humana, como les hablé en otros videos, y donde justamente los sueños pueden convertirse en puertas hacia otras dimensiones. Así que Carlos Castaneda apareció públicamente en los años 60. Decía él ser estudiante de antropología en la Universidad de California. Según su historia, viajó al desierto mexicano buscando información sobre plantas alucinógenas utilizadas por estos chamanes indígenas. Sí, la ayahuasca, una de las tantas plantas que ellos utilizaban para despertar esa conciencia y acceder a esos planos. Pero algo ocurrió ahí. Allí Carlos Castaneda conoció a Don Juan Matus. Don Juan Matus, un hombre aparentemente común, pero que escondía conocimientos ancestrales relacionados con percepción, energías y conciencias. Castaneda afirmaba que Don Juan pertenecía a una línea secreta de brujos toltecas. No hablaba de magia, como Hollywood te muestra, sino que hablaba de cómo manipulaban la percepción humana, de cómo manipular la percepción humana. Porque bueno, según Don Juan, el ser humano no ve la realidad tal cual es. Ve apenas una pequeña fracción, es lo que nos pasa. Nosotros no vemos todo lo que realmente hay. Y bueno, Don Juan enseñaba algo totalmente fuera de lo común, algo muy perturbador. La humanidad vive dormida, no solo dormida mentalmente, sino energéticamente, esclavizada. Sabemos que todo es manipulación, todo es como una guerra psicológica que hay, ¿no? Y bueno, según sus enseñanzas, existen entidades invisibles que se alimentan de nuestra conciencia. Eso le decía Don Juan a Carlos Castaneda. Y bueno, después, por eso Carlitos escribió sus libros. Y él, Carlos, lo describió como los voladores, seres oscuros, depredadores, que habían tomado control de nuestra mente y hace mucho tiempo.
que lo vienen haciendo. Y bueno, esto es increíble porque décadas después muchas personas relacionarían estas ideas con los llamados arcontes, entidades astrales descritas por antiguas corrientes gnósticas, seres que manipulan emociones humanas como el miedo, ansiedad, culpa, bueno, lo hablé en otros videos, y sufrimiento. Entonces te das cuenta cómo es todo esto. Distintas culturas, en distintas épocas, pero la misma idea. ¿Me entiendes? Algo que es invisible, que se está alimentando de la energía humana constantemente. Y siguen estando ahí. Y bueno, Don Juan decía que el sistema humano está diseñado para mantenernos débiles, como la rutina constante, miedo constante, distracción y todo eso. Entonces, Don Juan le enseñó a Carlos Castaneda, el verdadero guerrero espiritual, que debería recuperar su energía, ¿no? Por eso el despertar de conciencia, salir salir del piloto automático. Vivimos en piloto automático nosotros. Y una vez que vos salís, ya no es tan fácil manipularte. Porque sabemos que mientras estamos distraídos, es ahí donde ellos pueden lograr su objetivo. Pero bueno, lo más impactante eran sus enseñanzas sobre los sueños. Para Don Juan los sueños no eran simplemente imágenes del cerebro, eran como puertas, portales hacia otras capas de realidades. Y bueno, Castaneda hablaba del arte de soñar, ¿verdad? El arte de poder soñar y poder tener esos sueños lúcidos y poder ver todo de una manera más amplia, ¿verdad? Que bueno, eso es todo un proceso de entrenamiento, ¿no? Para volverse más consciente dentro de los sueños. Lo que hoy muchos, como les dije, llaman sueños lúcidos. Pero bueno, Don Juan iba un poco más allá. Decía que durante esos estados podían aparecer entidades, presencias, seres astrales. Y aquí, bueno, volvemos a algo que muchas personas experimentan, como les conté en otros videos, las parálisis de sueños. Entonces, no es simplemente un fenómeno neurológico, porque se siente la presencia de otros seres. Uno puede escuchar voces. Hay muchas veces que uno escucha voces o mensajes. Algunos dicen que Carlos Castaneda exageró un poco. Otros creen que fue todo ficción. Pero, ¿qué pasa con las experiencias que describía y que coincidían con testimonios de personas en todo el mundo? Gente que jamás leyó un libro, pero que relata encuentros similares. Esas sombras negras, seres observando desde la oscuridad, esos ataques energéticos, esos sueños que son extremadamente reales. ¿Nunca les pasó tener un sueño que parece que era todo, que era real? De hecho se dice que uno cuando duerme es como que es como de cierta forma es como una pequeña muerte que uno tiene. Es muy similar a la muerte, digamos. Cuando uno muere, descarna, como que uno sale de este sueño. Y bueno, y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Por qué estos temas ahora se volvieron, dentro de todo, bastante populares? ¿Fue simplemente la literatura o Castaneda abrió accidentalmente una puerta un poco peligrosa? Porque bueno, después de sus libros muchas personas comenzaron a investigar el chamanismo, sueños lúcidos, percepción astral y expansión de la conciencia. Muchos se vieron interesados con esto. Obviamente que hay gente que no conoce todo esto. Hay gente que le habla de Carlos Castaneda y no sabe lo que es. Y a otros sí, a otros les sirvió mucho su enseñanza. Y otros, bueno, terminaron completamente obsesionados, ¿no? Incluso hay quienes creen que Don Juan jamás
existió físicamente, que era una representación simbólica, como una inteligencia, un guía o algo todavía más extraño. Lo cierto es que hoy Carlos Castaneda sigue siendo una figura rodeada de misterios. Sus libros fueron amados, criticados, censurados, estudiados, pero hay algo imposible de negar. Cambió muchísimo y para siempre cambió la manera en que muchas personas ven la realidad, ¿no? No somos muchos, pero bueno, algunos somos. También nos dicen que estamos locos, ¿no? Por ver otras realidades. Y quizás esa era justamente la intención de él, ¿no? Hacer que el ser humano se vuelva un poco más, que empiece a dudar un poco más, ¿no? A preguntarse un poco más. ¿Quién controla realmente nuestra percepción? ¿Somos libres realmente? ¿O vivimos atrapados en una ilusión cuidadosamente diseñada? Pero claro que sí, esto es una trampa. Estamos acá en la casa, digamos, en la trampa del que diseñó todo esto. Entonces, bueno, tal vez Don Juan tenía razón. Para mí sí, para mí es así, tal cual. Pero bueno, vamos a ponerlo ahí en duda para que ustedes también puedan dudar un poco e investigar por su parte. Entonces, a veces uno piensa, tal vez el verdadero campo de batalla no está afuera, sino que está dentro de nuestra mente. Y bueno, y quizás mientras dormimos algo nos observa desde otro lado, ¿no? Entonces, para hablar un poquito más del título que le voy a dar a este video del chamán, justamente, que inició a Carlos Castaneda, un hombre que desaparece, que no desaparece, ¿no? Con el pasar del tiempo sigue estando ahí toda su información. Y bueno, Carlos Castaneda jamás pensó haberse encontrado con esto y bueno, él después desarrolló y pudo escribir varios libros que hoy en día por suerte siguen estando olvidados, pero bueno, estoy aquí en este canal para recordar y hablar un poco de este tema que es muy muy interesante, porque yo he vivido muchas situaciones así. He vivido parálisis de sueño, he tenido ataques de pánico. Después me di cuenta que era porque estaba rodeado con gente muy pesada energéticamente. Entonces, entendiendo un poco las energías, uno puede llegar a limpiar, ¿no? Su cuerpo energético. Y como les dije siempre, hay algo que es fundamental, amigos y amigas, que es la disciplina, el poder controlar la mente, el observarse. Así que bueno, Don Juan Matus fue quien guió la experiencia, el viaje que tuvo Carlos Castaneda en ese encuentro en el desierto mexicano. Este brujo, este chamán, este anciano misterioso. Bien, amigos y amigas, quería tocar un poco este tema muy interesante. Voy a seguir hablando de esto. Si les gusta, voy a seguir, voy a dar continuidad en estos temas esotéricos, esta temática esotérica que a mí me encanta, como les dije, por experiencias propias que he tenido. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.